que estuvimos justo charlando ayer, que era algo más conceptual, por eso no lo pregunté en el foro, que está relacionado con el problema el que hicimos con Cande el otro día, que era, viste, en el punto cuando te pedía calcular los valores medios de la energía cinética a lo largo de un periodo. Entonces, un poco lo que nosotros discutíamos es, como que si a vos te dicen calcular el valor medio de la energía cinética a lo largo de un periodo, vos medio como que esperás que la respuesta sea un número, o sea, como que me cuesta mucho imaginarme esa respuesta como algo dependiendo del tiempo, como que yo digo, bueno, pero es el promedio de la energía cinética a lo largo de un periodo. ¿Cómo que la respuesta depende del tiempo? O sea, yo hice las cuentas después, cuando volví a hacer el ejercicio, todo, hacía la integral, pero no termino de entender bien qué es lo que qué es ese resultado. A ver, estoy abriendo Sí, lo que pensaría es que hay como dos escalas de tiempo. Entonces, lo que vos querés hacer es olvidarte de la escala rápida y querés pasar a la escala, digamos, más lenta y ver qué pasa a tiempos más largos. Como olvidarte de las pequeñas fluctuaciones y mirar a tiempos largos. O sea, si querés podés también calcular el promedio de energía cinética, o sea, el valor medio, y que no te dependa del tiempo. Si es hacer la integral, digamos, completa. Eso lo podés hacer, pero te va a dar un numerito. Entonces la pregunta es como, ¿qué es lo que vos querés ver? Tal vez no quedó tan claro eso. Como queremos ver a tiempos más largos qué es lo que pasa con la energía cinética. Entonces me quiero olvidar de las pequeñas oscilaciones, entonces por eso integro en el ciclo rápido, y quiero ver qué pasa a tiempos más largos. O sea, como que me fijo en la escala de tiempo a tiempos más largos. Creo que esa sería como por ahí la idea. Acoto algo extra a lo que dice Cande, es que de alguna manera ese numerito del promedio temporal lo sacás por ciclo. De este ciclo sacás un número, para el ciclo de al lado sacás otro número. Y así vas armando un número, porque fíjate que nunca te puede dar igual el número del ciclo que está marcado acá en amarillo o naranja, que el de al lado, porque obviamente eso que consideraste constante es constante en ese ciclo, pero no comparado con el de al lado. Entonces, sacás un numerito de este, sacás un numerito de este, y así vas acumulando a tiempos largos, como dice Campbell. Sí, yo a eso agregaría que nuestro objetivo y lo que nos interesa es como la física del problema. Entonces, uno hace las cuentas medio para llegar a esa física. Entonces, esto de separar en dos escalas temporales, como dice Cande, y hacerlo por periodo, así, punto por punto, como lo propone Luz, es como la idea de, ok, estoy viendo esto y quiero sacar información de esto. ¿Qué cuenta puedo hacer? Uno un poco se hace esa pregunta, ¿sí? Pero en definitiva, hay algo muy claro, que es que si yo promedio todo y obtengo un numerito, ese numerito no me dice, bueno, me dice cosas, pero no me va a estar informando demasiado, ¿sí? Entonces, hay algo que como físicos tenemos que saber, que es, ok, yo quiero llegar a qué me estoy preguntando, qué quiero responderme. Tal cual. ¿Queda más en claro? No, Flor preguntó, no sé quién preguntó. Sí, había preguntado yo. Sí, ahora como que ya pensando en esto, lo de tiempos más largos y eso, me está quedando más claro. Por ahí voy a tener que masticarlo un poco más, pero, o sea, sentarme a verlo de nuevo, pero sí, ahora con esta idea me está quedando un poco más claro por qué me quedaría dependiendo del tiempo. Porque la clave es lo que dice Candela. Hay como dos dependencias temporales. Una la de omega D y la otra la de omega P. Entonces, ahí es donde me parece que está el juego, que es lo que lo hace difícil de comprender. Eso. Claro, prestale un poquito de atención a eso y por ahí remiralo con lo que acabamos de hablar. Sí, genial, ahora sí. Dale. Yo quería preguntar también sobre porque, o sea, como dice, en un periodo rápido, no me termina de quedar, o sea, yo lo había entendido como, digamos, la oscilación que está en violeta, que digo, bueno, en un momento tiene una energía cinética mucho más grande y después esa energía cinética se va reduciendo, entonces digo, bueno, dependiendo en qué periodo estemos, va a tener una energía mayor o menor. Pero no me termina de quedar claro porque, como dice, en una oscilación rápida, ¿estamos hablando de eso o estamos hablando de la solución del que es, digamos, un seno de omega P?
No sé si te seguí, Candela, no sé si vos la seguiste. Creo que sí, o sea, como que entiendo un poco la idea. O sea, la pregunta es si estás mirando la parte violeta, o sea, toda la función completa, o solamente si lo separas en seno de omega D y omega P, como Claro, sobre si qué estás estamos integrando. mirando, o sea, si estoy mirando como qué está haciendo la partícula, que sería lo violeta, por lo que entiendo, o si solamente estoy viendo como el ciclo rápido, o sea, la parte que era como, se entiende, o sea, la parte que dependía del omega promedio. O sea, vos estás calculando energía cinética usando todo lo que es phi A o phi B. O sea, estás usando la función completa. Pero lo que estás pensando es que el promedio lo vas a usar. O sea, ¿qué periodo vas a tener que usar? Bueno, voy a elegir el periodo que está asociado a la frecuencia rápida. Sí, no sé si viene por ahí la pregunta. Ojo que me parece Claro, pero que Florencia está llamando frecuencia rápida a la frecuencia lenta. Está llamando las cosas al revés, me parece. Puede ser. Periodo, es como que como son inversos a veces confunden. bueno, puede ser, pero quería decir que, sí, o sea, quería decir, si estamos mirando como el total, o sea, no entendía por qué, digamos, como que la consulta decía en una frecuencia rápida, No, en una o en un periodo oscilación. rápido. Porque Quizá yo entiendo que dependiendo, o sea, como nosotros estamos haciendo el promedio, depende de qué periodo estemos, va a tener una energía cinética más grande o más chica, por eso es que oscila esa energía cinética. O sea, lo podríamos pensar así. A ver si te entiendo y si respondo. Básicamente lo que te dice el ejercicio o la idea, como dice Milton, física de lo que queremos evaluar es, nosotros tenemos una oscilación, en la función total, siempre es la función total. En el movimiento completo tenés una oscilación rápida montada, o mejor dicho, una oscilación lenta montada sobre una oscilación rápida. ¿Eso queda claro? Sí, eso sí. Entonces, de alguna manera, como uno quiere ver a tiempos largos, quiere ver qué es lo que le pasa a ese sistema, o si querés, alguien montó el experimento y observa este tema de que la energía de uno se traslada al otro y quiere ver eso desde las cuentas, dice, bueno, a ver, necesito ver, de alguna manera sacarme la oscilación rápida de encima, porque la oscilación lenta es la que me está regulando los tiempos largos. Entonces, lo que hago es mirar, promediar en una oscilación rápida, que es esto que está marcado en naranja o amarillo acá, ¿sí? Decir, bueno, no voy a mirar esta fluctuación de cómo va de arriba a abajo, voy a promediarla, porque justamente es un promedio temporal y necesito elegir un periodo de tiempo adecuado para hacer eso de que decía Florencia, de sacar un número. Promedio, y esto lo estimo, lo digo, bueno, esto vale aproximadamente tanto, y así voy mirando todos los pequeños ciclitos y los voy mirando a tiempos largos. Para poder hacer eso, o para hacer eso, me doy cuenta de que este pedacito casi no varía y lo puedo sacar afuera de la integral y todo lo que hizo Cande la clase pasada. ¿Está bien? Entonces, por eso miro una oscilación rápida, porque de alguna manera lo que quiero sacar es como un promedio de esa oscilación rápida. Justamente claro, está clarísimo ahí. O sea, ¿sí? En este caso, claramente depende del tiempo porque vemos que no es que, o sea, como que en un momento está oscilando rápido y después va a ir oscilando más lento, entonces eso es lo que decimos. La oscilación rápida, si querés, es la oscilación de cada uno, pero que está montado alrededor de que además eso va perdiendo amplitud despacito para pasárselo al otro. Claro, yo lo miraría de la animación. Como que en el fondo lo que queremos responder es si hay transferencia de energía o no. Exacto. Como que viéndolo de la animación decimos, bueno, a ver, veo que pasa esto, que una oscila con una amplitud más grande y la otra una chiquita, y después pasa un tiempo y pasa al revés. La masa B oscila con una amplitud más grande y la masa A con una amplitud chiquita. Entonces digo, bueno, veo algo así como una transferencia de energía a la animación del collab. Digo, bueno, ¿cómo lo veo desde las cuentas? Entonces busco qué tipo de cuenta tengo que hacer para responder esa pregunta. Tal vez por ahí así queda un poco más claro. Pensando un poco lo que decía Milton. Un pequeño comentario más. Este gráfico que está acá mostrado, en el eje vertical, bueno, no dice lo que es, pero podría ser posición o velocidad. Las dos cosas podría ser, ¿no? Sí, y cuando calcular la energía cinética, es la velocidad al cuadrado. Entonces es como hacer que todo esto se vuelva positivo, ¿no? Porque va a ser esto al cuadrado.
Después, con la cuenta que hace Cande, lo que queremos es obtener el valor como solamente lo que le pasa a la envolvente, ¿no? Vendría a ser algo así, más o menos. Como queremos sacar la información de la envolvente y de lo que va pasando en chiquitito, como que lo promediamos, algo así. Bueno, eso. Sí, tal cual. Entonces, ¿Quedó más si claro yo tuviera... ahora? No, iba a decir que si yo tuviera una oscilación que, digamos, tiene la misma amplitud siempre, ahí tendré un número que no depende del tiempo, digamos, una constante. ¿Qué es lo que pasaba con el resorte? Lo que pasa es que ahí tenés una sola oscilación temporal. Claro. Es un solo, no tenés dos oscilaciones sobre las cuales integrar. Ok. En ese caso sería primero todo al cuadrado, así que te quedaría todo positivo, y si lo promedias, si promedias en este ciclo, te va a dar una cosa constante, porque justamente lo que dice Luz, que no hay una envolvente, ¿no? Que es solo... Claro, claro, Bien. entiendo. Sí, sí, tal cual. Creo que también está bueno que cada uno de nosotros lo pensamos distinto. Entonces, por ahí a alguno le sirve lo que dijo Milton, a alguien le sirve lo que dijo Luz, a alguien le sirve lo que dijo Maga, y así. Entonces está bueno que lo pregunten para encontrar por ahí otras respuestas a lo que por ahí yo expliqué. Eso está bueno. Yo de este había tenido alguna duda en el inicio, en el planteamiento, porque después de que vi la clase, o sea, seguí las cuentas que habías hecho, pero al compararlo con mi planteamiento me quedó la duda de, al inicio, donde está los ángulos C, B, C, A en azul. Más abajo. En esa hoja. Cuando planteas la fuerza elástica, como que me quedó la duda de si el espacio entre los dos extremos que están fijos de la cuerda no afectan algo. Si son muy cortos o, digamos, porque pensándolo desde, no desde el punto de equilibrio, que fue lo que yo había hecho, o sea, pensándolo desde unas coordenadas X e Y en ese extremo, debería haber una diferencia. En realidad creo que la pregunta es cuál fue el cambio de coordenadas que usaste para sí decía. Creo que esa era más corta esa pregunta. Yo creo que me perdí un poco. O sea, si A y si B son las coordenadas desde el punto de equilibrio angulares, ¿no? No sé qué... ¿Y qué había pasado con la longitud, el L0? Porque ese creo que también estaba en el ítem A, que no tengo el enunciado. Preguntar la longitud natural, ¿qué pasó con la longitud natural? Sí, la longitud natural, que en el enunciado decía que si no afectaba si eran slinky o no. Si te tenía que considerar. Yo lo pensaría bien cualitativo ese enunciado. Pensá vos en cómo armarías el sistema y qué pasaría si fuera en Slinky. O sea, imagínatelo, eso es lo que quiero decir. Siempre se acercarían los dos, ¿no? Claro, como que inicialmente ya estarían así pegados. Entonces hay como, los podría separar, pero ya hay como algo muy distinto en tratar de juntarlos. Digo, el problema, ya no puedo plantear pequeñas oscilaciones, por ejemplo, porque ya el ángulo inicial... El ángulo es grande. Claro. Hay un montón de cosas de lo que planteamos que se rompen. Es cierto que después, una vez que suponemos todas esas cosas, no afecta el L0. No aparecen las cuentas. ¿Por qué? Lo que me está diciendo eso es, si hay pequeñas oscilaciones, no afecta el L0. Ok, pero tiene que haber pequeñas oscilaciones para eso. Claro. Bien, gracias. Tema de los batidos. No me queda muy claro. Físicamente son que se vayan transmitiendo energía así, vayan oscilando uno y después el otro. ¿Sí? ¿Se escucha bien ahí? Ahora mejor. Ahora sí. mejor. Ah, bien. Estamos todos acá. Físicamente entiendo que sea como que se va transmitiendo y oscila uno y oscila el otro, pero matemáticamente, ¿tiene que quedar como multiplicación de cosenos o puede ser otra modulación? No me queda muy claro eso. Fíjate que la partícula A es... ¿Dónde quedó esto? Dios santo. ¿Dónde estás?
acá. La partícula A es una multiplicación de dos senos, pero la partícula B es una cosa un poco más compleja, donde tenés una multiplicación de cosenos y una multiplicación de senos, y no es tan fácil decir, bueno, uno modula el otro. Después Cande hace como una aproximación y dice si son iguales, entonces ahí se ve mejor que son dos cosenos, pero para masas distintas no es tan trivial ver cuál modula cuál. Si lo graficás se ve. Pero, con lo cual, lo que busco decirte, tratando de responder tu pregunta, es, puede ser una combinación de funciones trigonométricas que estén una modulándose a las otras para dar una respuesta final. No sé si se entiende o si alguien quiere acotar algo. Sí, tengo otro comentario que... Recuerden que todo esto de los batidos venía de un planteo que había hecho Cande de las condiciones iniciales, que le había dado que aparecían los dos modos a la vez. Aparecía la frecuencia, bueno, la más baja, la omega 1 y la omega 2. Y la pregunta es, ¿cómo se ve eso en la vida real? Algo que sean dos frecuencias sumadas, ¿no? Dos frecuencias distintas sumadas. Una frecuencia sola, bueno, ya lo sabemos, se ve como un ida y vuelta, es el péndulo, el resorte de toda la vida. Pero en este caso tenemos dos frecuencias sumadas. Entonces, en el caso más general posible, es más o menos complejo cómo eso se visualiza. En el caso en que se dan batidos, que es cuando justamente pasa que el omega D es muy chiquitito, ¿no? Con respecto a omega P. Bueno, en este caso se visualiza como una envolvente y se ve más o menos sencillo, por eso analizamos este caso en particular. ¿Qué es eso? Cuando aparecen los dos modos a la vez y, bueno, en una aproximación de que el omega D es chiquito. En el Colab está escrito como una solución general de los modos. Lo que pueden hacer es probar para distintos parámetros y distintas combinaciones de los modos, o sea, serían distintas condiciones iniciales, cómo es la solución. Pueden ver cómo se describe una solución general probando distintas configuraciones del problema. Lo tienen escrito, así que... ¿Con acoplamiento débil o no acoplamiento? O no, tal cual. Busquen en el Twitter de Ricardo, tendría que buscarlo después por ahí y retuitearlo, aquellos que están siguiendo la cuenta, que hay una filmación de un chico que había cursado con nosotros, muy, muy amable, sí, que hace lo que no tenemos en la mano acá, que yo en mi casa no tengo dos diapasones, pero si uno agarra dos diapasones, creo que uno tengo, pero dos no. Si uno agarra dos diapasones de la misma frecuencia, claramente por cómo están construidos esos diapasones, jamás pueden ser iguales, idénticos e indistinguibles, ¿sí? Entonces, su vibración va a tener una leve diferencia. Si uno agarra, por ejemplo, dos notas La. Si los hace vibrar a los dos al mismo tiempo y espera el suficiente tiempo, se escucha hermosamente el... Bueno, más lindo que esto. No te rías, Maga. No, me pareció muy bien. Lu, yo pensé que decías otro que usa péndulos, posta. Ese también el de péndulos lo mostró. Voy a mostrar la clase que me toca a mí, que es la del martes. El de péndulos lo mostró Ricardo en clase. El experimento que hizo este chico montando en el hilito y eso, lo mostró en clase. Genial. Eso pensé que estaba diciendo. Yo decía el video de la presencialidad de Ricardo en el aula, sí. Golpeando los dos diapasones y haciendo la modulación de un batido. Obviamente debe haber videos en YouTube, podemos buscar, podemos compartir después en el campus, pero para que piensen cómo es auditivamente esto. Uno tiene un diapasón vibrando, el otro vibrando al mismo tiempo, pero sin embargo, el oído escucha las dos vibraciones al unísono, y eso se escucha como un batido. Si alguno cantó en un coro alguna vez, cuando no todos entonan exactamente igual y quieren sostener una nota, se escuchan batidos también. Igual el martes voy a mostrar cosas, el martes voy a mostrar cosas con la guitarra y voy a mostrar los batidos. Me parece que te toca el viernes. Bueno, el viernes. No sé. Claro, el viernes, porque hoy es viernes, estaba pensando que hoy era martes. Semanas raras. Sí, tenían dentro de 2 clases, pero pensé que hoy era martes. El viernes. Okay. Eso. Había una duda de Lourdes. Sí. Que pregunta si la máxima frecuencia posible de un sistema va a ser sí o sí la del modo más alto, o hay manera de que una combinación de modos de una frecuencia dé una frecuencia mayor a esa. Me parece buenísima la pregunta, y me parece como importante volver a
cómo se construye el movimiento más general a partir de esa pregunta. Digo, una vez que uno saca los modos normales, ¿cómo dice, bueno, cómo se está moviendo la masita o cómo se está moviendo el sistema? Combinación lineal de modos normales, o sea, uno tiene una amplitud por un coseno más otra amplitud por otro coseno de la segunda frecuencia, y así. Y la cantidad de amplitudes que necesite para la cantidad de modos que tenga, y esa cantidad de cosenos. O sea, en el modo estricto de la palabra, digamos, de la palabra frecuencia, como se usa, o periodo, como se usa en matemática, una función periódica, que es algo que se repite, digamos, exactamente igual, las únicas frecuencias que va a tener ahí son las de los cosenos. ¿Sí? Ahora, pueden venir y decirme, bueno, pero vimos esto de batidos, que aparecen dos frecuencias que no son ninguna de las dos que estaban en las originales. Bueno, eso es un caso muy particular y hay que ver si eso es periódico en el sentido estricto matemático, ¿no? Uno ve una periodicidad porque lo puede dibujar medio periódico, qué sé yo, pero en el sentido estricto matemático uno tiene que tener que si suma un tiempo el tiempo, o sea, si uno tiene un tiempo t y le suma otro tiempo distinto, vuelve a recuperar el mismo valor. Eso es el sentido estricto matemático. Bueno, eso no sé si se puede conseguir para un periodo distinto al que da una de las otras dos frecuencias. ¿Sí? Un múltiplo de ese periodo. Entonces, o sea, no es que no sé si se puede conseguir, no se puede conseguir. Entonces sí, las frecuencias estrictamente son esas que tienen omega 1 y omega 2. Después hay cosas que aparecen como los batidos que uno puede interpretar como frecuencias de distintas maneras. ¿Más consultas? Sí. No dicen nada. ¿Se quedaron sin consultas? Por ahí están cayendo fichas en este momento. Yo quería preguntar un poco sobre la interpretación del tema del resorte del ejercicio que hizo Kant de la clase pasada. O sea, ¿quiere decir que en un periodo esa energía es constante? O sea, no es constante en todo tiempo, sino en ese periodo. ¿O cómo es? ¿Te referís a lo de la energía de interacción? Sí, la energía de esa interacción que entiendo que es el potencial elástico. No recuerdo bien la pregunta. Lo que llegas es que es constante. O sea, todo esto pensando en un ciclo rápido, ¿no? Entonces, de alguna manera es como que el resorte no le cambia si está más estirado de un lado o más estirado del otro. Como en el fondo ve lo mismo. Esa sería como un poco la interpretación. Aclaro que hice unas correcciones en el archivo, que alguien, no me acuerdo quién era, no me acuerdo si era una Florencia, pero alguien me había comentado algo y lo cambié, así que está corregido por las dudas. Son detalles igual que no cambiaban tanto la idea física, pero por las dudas, por completitud, claro, cambié las unidades y demás. Ok, sí, creo que ahora entiendo un poco más. Ahí está, sí. Cualquier cosa, la versión más última está en el campus, es la que queda, pero son detalles igual. Bueno, estuvimos como muy centrados en el ejercicio que está fantástico, que tiene una cantidad de contenido hermoso.
quiero remarcar una consulta que hizo alguien recién ahí, que ella no me acuerdo ni quién era, no importa, Florencia creo que era también, que es que para que exista un batido, lo dijo Maga hace un rato y Cande también, para que exista un batido como se visualiza aquí, con el concepto este del que se prende y se apaga, omega 1 y omega 2 tienen que ser parecidas entre sí, ¿sí? Y para que eso suceda, ya sea porque tengo dos fuentes, como los dos diapasones, que tienen frecuencias parecidas entre sí, y el acoplamiento en realidad está relacionado con su propagación en el aire, puede ser un poco más complejo cuál es el acoplamiento de eso, pero si no, uno puede imaginárselo simplemente como el hecho del acoplamiento débil del resorte que une los dos péndulos en este caso. Este sería un caso de un sistema de batidos mecánico, ¿sí? Uno puede imaginarse esto también, por ejemplo, creo que es el ejercicio siguiente, que estaba para plantear batidos, como en una molécula, cuál es la interacción, la energía de interacción que permite que esa molécula tenga vibraciones distintas en lo que se llama dirección longitudinal y dirección transversal, y que generen algún movimiento que permita identificar cómo está siendo excitada esa molécula, por ejemplo, ¿sí? Estoy como tratando de llevar el sistema a cosas un poquito más tangibles y reales que péndulos acoplados, que por ejemplo, que puede ser muy visual, pero como poco aplicada, de poca aplicación, eso es lo que les quiero decir. Eso, entonces hay aplicaciones de esto de batidos en muchos ámbitos. De hecho, muchas veces haciendo experimentos, de repente aparece una señal, y sobre la señal, hoy justo estaba discutiendo con un colaborador, sobre la señal había un batido montado, y eso es porque hay una señal que se parece a la señal de origen y que uno tiene ahí montado. Entonces está bueno poder distinguir esos batidos como tales, digamos, porque hay información de dos frecuencias que son muy parecidas entre sí. Los 2 cuatrimestres pasados con Milton hicimos un desafío que podríamos republicar. Milton, ¿vos qué opinás? Sí. A ver si finalmente logramos tener éxito con este desafío. El desafío que propongo que Milton después en el fin de semana tranquilo postee en el campus es el siguiente. Milton toca 2 cuerdas de una guitarra, que creo que era ese el desafío así. Sí, yo le iba a proponer después de hacer la muestra en la clase, pero si querés lo pongo ya este fin de semana y podemos ir adelantando. Dale, yo creo que lo pueden ir pensando. Bueno. Porque no importa que sea una cuerda, importa que sean 2 frecuencias. Perfecto. Entonces digo, Milton toca 2 cuerdas de una guitarra que suenan cada una a su frecuencia. No hace más puntos en el parcial. Hace más puntos en el parcial porque van a aprender más. Y lo registra con el programa que se llama... Con el Audacity, pero porque es gratis. Pero podría ser cualquier programa que te ayude a grabar. Lo graba con la computadora, con el Audacity, y se ve perfecto el batido. Eso es lo que van a ver ustedes posteado. La propuesta es que se las ingenien para que con esa señal que ven ahí, ustedes pueden decir a qué frecuencia está vibrando cada una de esas 2 cuerdas. Después lo escribimos bien para que lo tengan, pero eso es agarrar un poquito las ecuaciones que dio Cande, ¿sí? de que llegan a los batidos, y poder llevarlas a cómo uno afina una guitarra, en realidad, ¿no? Uno hace sonar 2 cuerdas, empieza a girar el clavijero, y cuando escucha que ya no hay más batidos es porque están afinadas una respecto de la otra. ¿Se entiende por qué están afinadas una respecto de la otra? ¿Por qué cuando dejo de escuchar un batido afiné una cuerda respecto de la otra? Exacto, porque son iguales, como dice Santi. Exacto. Entonces ahí ustedes, si tienen una guitarra en casa, cualquier instrumento de cuerda, pueden jugar solo con 2 cuerdas y mover el clavijero de una y empezar a acercar una frecuencia a la otra y empezar a ver cómo primero suena cualquier cosa, después empiezan a escuchar los batidos
y después los pierden, y si siguen girando el clavijero, además de romper la cuerda, van a volver a escuchar batidos. Por ahí esa situación un poquito más experimental, si quieren, les puede permitir comprender el concepto de batidos un poquito más. Yo puedo Si alguien lo hace y lo filma, lo pueden poner en el Twitter o en el campus. Voy a hacer una pregunta medio engañosa. Si la saben responder, se va a resolver ahora y no voy a dar la respuesta si no la saben responder. ¿Dónde está el acoplamiento débil? Hablamos de batidos, la clase pasada dijimos hay acoplamiento débil. Mira, está justo escrito. Solo voy a decir que alguien fue en la dirección correcta. El aire es débil, es una frase. Bueno, sigamos con siguientes preguntas. Había una pregunta teórica que quedó ahora muy arriba en el chat, de justamente el tema este de los batidos, a ver si la encuentro, de la amplitud en la que se encienden los dos modos. O sea, si tiene que haber cierta relación entre esas amplitudes para que se produzcan los batidos o no. Porque justo en el ejercicio de Cande, el ejercicio ya daba condiciones iniciales y ya quedaba determinado cuánto era A y cuánto era B. Pero en el ejercicio siguiente, por ejemplo, que el de los, como esas moléculas acopladas, ¿no? Las pelotitas acopladas por resorte, ahí no hay ninguna relación a priori entre las amplitudes de cada modo. Bueno, no sé si se entendió la pregunta. Me pareció que iba por ese lado. La pregunta de Liliana, está más arriba. Bastante más arriba. Sí, va a depender un poco, ¿no? O sea, el batido lo vas a tener igual, pero al tener menos intensidad un modo que el otro, tal vez sea más indistinguible, no sé cómo explicarlo, cómo visualizarlo. Como que se nota menos, pero va a seguir estando el batido. Exacto. Supongo que eso no me acuerdo si lo tenía esa opción, Cande, tu collab, de variarle, o estaba ya puesto con las condiciones iniciales de este problema. Yo lo puse con las condiciones iniciales, en realidad ni siquiera son las condiciones iniciales. Puse unas amplitudes que respetaran esas condiciones, pero se puede cambiar la amplitud. Sí. Claro. Pueden cambiar el numerito, sí. A ver, Miguel, pero concluir que la idea que hay batidos hay si tienen más o la misma frecuencia. Entonces, en el ejemplo de la guitarra, si son iguales frecuencias o son suficientemente... Exacto. Sí, Miguel. Sí, está muy bien. ¿Dónde está? Acá. Matías dijo la respuesta correcta, que es que no necesitas un acoplamiento débil, sino que solo necesitas una suma de dos frecuencias que se parezcan, ¿sí? O sea, en el caso que propuso Cande, la propuesta para llegar a que las dos frecuencias sean parecidas era el acoplamiento débil. Pero lo importante de eso es que se llegaba a los batidos cuando el acoplamiento era débil. Cuando las frecuencias eran parecidas. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, que en ese problema el acoplamiento débil era condición para que se generen los batidos, pero no siempre. Por ejemplo, lo que contaba Luz de los dos diapasones es muy claro que no hay acoplamiento ni siquiera, no es un acoplamiento débil, ¿no? Es como dos diapasones que uno los golpea por separado, que no se conocen, no hay nada. No se conocen. Sí. A ver, Martín, no es que los batidos mecánicos necesitan un acoplamiento débil. Tenés una configuración dada en la cual podés encontrar un batido justo encontrando las condiciones de construcción que te generan eso, digamos. Eso, básicamente. No es por ser un sistema mecánico. Eso te quiero decir. Patricio pregunta si el aire no sería un acoplamiento débil. O sea, entre las moléculas de aire uno podría plantear que hay interacciones débiles, pero no, digo, en este problema no influye eso. No está influyendo nada de eso. Una de las dos frecuencias, fíjense en el problema que resolvió Cande, que es muy claro, que el único momento que necesita plantear el acoplamiento débil es para llegar a que dos frecuencias sean parecidas. Si no, después no
después no vuelve a usar el acoplamiento débil, no lo necesitan en la aproximación en sí, solo cuando dice las frecuencias son parecidas. Una pregunta con eso, pero cuando uno escucha el batido, literalmente escucha el efecto que provoca, ¿no está escuchando en realidad la frecuencia que genera las cuerdas en el aire? Si querés como ir bien a lo específico que estás escuchando el movimiento de tu tímpano, que son las moléculas de aire pegándole, que claro, son... pero digo, eso lo genera la frecuencia del aire, ¿no? Sí, o sea, en definitiva están las moléculas de aire vibrando a esa frecuencia. Y pero entonces que están forzadas por el movimiento de la cuerda. ¿Y el acoplamiento no estaría entonces en las moléculas de aire? ¿Cómo? Entonces el acoplamiento no estaría en el aire también. Es que no necesitas plantear acoplamiento para eso. Porque ya el hecho de que vos toques dos frecuencias muy parecidas es forzar a las moléculas de aire con dos frecuencias muy parecidas. Es como si yo a los dos péndulos les hago un forzado con las dos frecuencias muy parecidas. Se van a mover esas frecuencias. Porque es un forzado. Claro, pero digo, voy porque dijeron justamente el ejemplo de la guitarra por ser experimental. Yo pongo una guitarra en una habitación sin aire. Ahí no voy a escuchar nada. No. Sí, pero es otro problema, y ahí es un problema de cómo se propaga el aire y cuál es el medio de propagación del sonido. Es otro problema distinto. Si querés, a ver, dos cuerdas, ponerle que ni siquiera tiene que ser la misma guitarra, podrías tener dos guitarras distintas si querés, y cada cuerda hacer vibrar en dos guitarras. Si vos tenés una guitarra, no sé, en un medio tal que es un medio muy exótico, que te modifica la frecuencia, es un medio no lineal, que te modifica la frecuencia de origen, y sí vas a tener un problema, va a depender del medio de propagación, pero estamos considerando en un ambiente estándar, por decirlo de una manera. Podrían ser ondas de luz también. Eso, pero bueno, de alguna manera vamos a llegar a ondas de luz en la segunda parte de la materia, y vamos a volver a este concepto de las frecuencias parecidas. Sí. Yo diría que dejemos un poco la discusión, que decante un poquito, y volvemos la clase que viene con esto, porque si no avanza, y tenemos que avanzar también con la clase de hoy, que no es corta. ¿Hay alguna consulta extra que necesiten sacarse de algún otro ejercicio y menos metafórica? Yo tengo una duda de esto del acoplamiento débil, que capaz es medio una boludez, pero no me termina de cerrar. ¿Por qué se dice acoplamiento débil si, no sé, si son las dos frecuencias parecidas, yo lo pienso como que acopla mucho, porque las hace parecidas? Yo lo que diría es que el acoplamiento viene dado por el resorte, ¿no? Si no tenés dos péndulos separados, ¿no? Entonces lo que te acopla el sistema es el resorte. Y lo que estás diciendo es que el K del resorte es chico comparado con algo. Entonces ahí viene el acoplamiento débil. Acá. Tiene que ver con esa condición, sí. Estás pensando que estás en el límite o en la configuración donde el K del resorte es suficientemente chico comparado con alguno de los parámetros del problema, ¿no? Fíjate que tiene que ver con que este término de acá sea suficientemente pequeño para que estas dos cosas se parezcan. Con eso tiene que ver. Un ejemplo sería un K de un resorte muy chiquito, aunque también podrías conseguir cosas variando las masas. Bien. Ya era una pregunta más como de lenguaje, ¿no? Bueno, sí. Tengo una última pregunta, pero me voy a quedar con la duda después y no quiero, porque todavía no empecé a plantearlo. Al 6, que hay que plantearlo con el movimiento posible, tanto en el eje transversal como el eje longitudinal, ¿no? El movimiento. No, obtengo las frecuencias y los modos transversales del sistema, solo moviéndose. Ah, ahí dice, no lo había leído eso. Se me había pasado, lo habrá anulado. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Menos trabajo. Sí. Bueno. Vamos entonces a arrancar con la clase de hoy. Un poquito la clase de hoy arranca, o arrancaba si quieren, con un poco